¿Te gustaría entender a profundidad de qué manera es que funciona la matriz FODA y de qué manera pudieras sacarle provecho en tu negocio? Si tu respuesta es un sí, estás en el lugar adecuado. Porque no solamente te enseñaré a utilizar la matriz FODA, te enseñaré las herramientas necesarias para que aprendas a dominar esa técnica. Y si te quedas hasta el final, te proporcionaré una plantilla de Excel para que puedas aplicar de inmediato lo aprendido. Quédate conmigo, que eso se va a poner muy bueno. La matriz FODA es la primera matriz que da lugar a esta segunda etapa de la planeación estratégica, la cual es la etapa de adecuación. En pocas palabras, para este punto ya obtuvimos información del entorno en la primera fase y en esta segunda fase vamos a acomodarla y estructurarla de modo que nos permitan favorecer la toma de decisiones que tomaremos en la tercera etapa, la etapa de decisión. Pero si tú no has completado la primera etapa, yo lo que te recomiendo es que mejor le pongas pausa a este video y que te vayas a verlo, ya que de nada te va a servir estar aquí si no tienes la información del pasado. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de qué significa matriz FODA? Pues matriz FODA es un acrónimo para las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y básicamente es eso. Es una matriz que se encarga de recopilar aquellos factores internos y externos que preponderan en una organización y en su entorno. Aquí hago un pequeño paréntesis porque puede que te topes el nombre de la matriz FODA de otra manera, como matriz DAFO o matriz SWOT. Es exactamente lo mismo. En el primer caso, simplemente se cambió de lugar el nombre de la matriz y en el segundo caso está escrito pero en inglés. Pero es lo mismo. Si tú vienes de estudiar nuestra serie de videos, tal vez te preguntarás, ¿nos referimos a las mismas oportunidades y amenazas de la matriz F? Y la respuesta es que sí, son exactamente las mismas. Y si te preguntas si nos referimos a las mismas fortalezas y debilidades de la matriz F, estás en lo cierto. Hasta aquí, la matriz FODA solamente sería un pequeño recopilatorio de aquellos elementos como oportunidades y amenazas que vimos en la matriz F, así como también nuestras fortalezas y debilidades que vimos en la matriz F, así como también aquellos aspectos de competitividad, tanto positivos como negativos, que pudimos ver en la matriz MPC. Y aunque fue muy importante haberlas identificado en esa primera etapa, que fue la etapa de insumos, de nada nos sirve esa información si no le podemos dar ningún uso en concreto. Y aquí es donde se va a poner interesante, ya que la matriz FODA estratégica es la que hace que esto deje de ser un mero resumen y que podamos tomar acciones en concreto, pues su objetivo es encontrar intersecciones entre todos sus factores a fin de generar estrategias que la empresa pudiera utilizar para incrementar su competitividad. Bueno, ¿y qué tipo de estrategias pudieran surgir? Básicamente son 4 tipos: estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de reorientación y estrategias de supervivencia. Por ejemplo, las estrategias ofensivas surgirán entre las fortalezas y oportunidades que tiene un negocio y también se les conoce como estrategias FO. Básicamente, es lo mejor que tiene la organización en contraste con lo mejor que ofrece el mercado. Luego tenemos el cruce entre las fortalezas y las amenazas, las cuales también se conocen como estrategias FA. Básicamente, con lo bueno que tienes que ofrecer, de qué manera pudieras encarar a aquellos aspectos negativos que pudieran afectar tu negocio. Luego, en tercer lugar, contamos con las estrategias de reorientación, las cuales consideran las intersecciones entre las debilidades y las oportunidades que ofrece el mercado, y estas regularmente son nombradas como estrategias DO. Es decir, de qué manera pudiéramos superar nuestras debilidades de tal modo que nos permitan aprovechar las oportunidades del entorno. Finalmente, tenemos las estrategias de supervivencia, las cuales consideran el cruce entre las debilidades y las amenazas. A este tipo de estrategias también se les conoce como estrategias DA. Su propósito es disminuir las debilidades a fin de mitigar el posible daño que pudieran causar las amenazas si es que algún día se cumplen. Si te preguntas por qué las defino como estrategias, es porque si bien estos tipos de cruces nos pudieran generar planes de acción, objetivos o incluso tácticas, están muy lejos de ser estrategias. Y eso tiene sentido porque cualquiera que hiciera la matriz tuviera un negocio súper exitoso, cosa que casi nunca sucede. Y aunque espero dedicarle su tiempo en un próximo video, para mí las estrategias solamente pudieran surgir de aquellas áreas donde existen fuerzas y que podemos lograr la excelencia por medio de la implementación, en ese caso de la acción. Y en el caso de esta matriz, para mí solamente pudiéramos encontrar verdaderas estrategias en el cruce FO, que es en el de fortalezas con oportunidades. Y ya que me ando desahogando, aquí hago un pequeño paréntesis, ya que para mí una estrategia jamás será una conveniencia temporal. En dado caso, estaríamos hablando de una táctica
que posiblemente es a lo que se refiere esta matriz FODA. Tácticas que pudieran abonar o no a la estrategia de un negocio. Además, como ya te he dicho en otros videos, las estrategias siempre se van a tratar de ganar. ¿Qué es eso de estrategias defensivas? Y es por eso que no estoy de acuerdo en que nombren esos cruces como estrategias, porque realmente no lo son. Aunque hasta cierto punto lo entiendo, porque tanto el FODA como la planeación estratégica tienen sus años y tenemos que reconocerlo como administradores. Reconozco que en su momento cumplió con su papel, pero no tenemos que quedarnos con una idea tan rezagada para un mundo tan dinámico como el que vivimos hoy en día. Pero volviendo al tema, tal vez te preguntarás, Oli, ¿entonces no deberíamos de utilizar otros cruces más que el cruce FO? No, yo no dije eso. Los demás cruces nos pudieran ayudar a generar planes de acción, objetivos, tácticas que nos permitan incrementar tanto nuestra eficiencia operativa como nuestra rentabilidad, o incluso generar ventajas competitivas temporales. Pero desafortunadamente no tenemos todo el tiempo del mundo para aplicar cada uno de los planes que pudiéramos llegar a pensar. Para poder trascender, tenemos que concentrarnos en aquellos elementos donde realmente somos buenos y pudiéramos ser diferentes y relevantes ante los ojos del mercado. Y si tú vas a hacer un plan, ¿lo harías para no perder o lo harías para ganar? ¿Y cómo ves si seguimos con las críticas a la matriz FODA? Porque hay más. En primer lugar, ¿quién te asegura que no pudiera haber cruces entre elementos de la misma categoría? Es decir, ¿por qué no podría haber cruces entre fortalezas con fortalezas, debilidades con debilidades, oportunidades con oportunidades y amenazas con amenazas? O incluso, en segundo lugar, aunque realmente ya es más problema del usuario que de la misma matriz, pero igual me voy a desahogar. Y es que ¿quién te asegura que no habría redundancias en las calificaciones que tú propones? Donde si fortaleza A es mejor que fortaleza B y fortaleza B es mejor que fortaleza C, automáticamente pudiéramos decir que fortaleza C es mejor que fortaleza A. Aunque te sorprendería que muchas matrices no reflejan eso. Por eso, hice una matriz que considera aquellos elementos que acabamos de ver y trae por nombre tentativo matriz FODA AHP. Descubrí que algunos de los enfoques que yo traté de aplicar en esta nueva matriz ya se habían hecho por otros, tanto en ramas parecidas como en ramas diferentes. Pero lejos de desanimarme, me animó mucho, porque quiere decir que encuentro que hay otros que también van en el mismo camino que voy yo. Aún así, esta matriz tiene mi toque y creo que es muy interesante, ya que permite seguir abonando a nuestra hermosa rama de estudio que es la administración. Comento que ya tengo la plantilla casi lista para mi uso personal, pero si tú quieres que les comparta un video hablando de esto, pues pídemelo aquí en comentarios, con gusto lo podría hacer. Pero después de haberme desviado como de costumbre, volvamos al tema, que es la matriz FODA. Ya tenemos nuestros cruces FO, FA, DO y FA, de donde salen nuestras estrategias ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia. Ojo con lo que te voy a mencionar, ya que nada nos impide seleccionar diferentes elementos al momento de hacer nuestros cruces. Es decir, pudiéramos utilizar tanto dos fortalezas como una oportunidad para hacer un cruce FO, como también pudiéramos utilizar dos debilidades y tres amenazas para hacer un cruce DA. Si tu corazón te dice que pudieran ser combinados, combínalos. Aquí te va la contraparte, ya que muchos quieren hacer cruces con cada uno de los elementos, aunque la verdad es que puede llegar a ser muy forzado. Manténlo intuitivo. Si crees que se puede dar, se dé. Y si lo ves muy forzado, pues mejor evítalo. O incluso pudiera darse el caso que no es que se dé un mal cruce, es que simplemente no ves ningún tipo de compatibilidad entre los factores. Aquí mi recomendación es que te preguntes si realmente ese factor es tan importante como tú creías y si existe algo que no has podido ver y que debemos de considerar. Pero ¿cómo ves si mejor nos vamos a la plantilla de Excel, donde ya te tengo listo un ejemplo para poder aplicar de inmediato lo que hemos aprendido hasta el momento? En la descripción de este video te estaré dejando el link para que puedas descargar el documento. Es totalmente gratis. Pero si tú deseas hacer una pequeña contribución para que el canal siga creciendo, te lo agradecería demasiado, ya que esto me ayudaría a seguir con mi proyecto y me ayudaría a traerles muchas más plantillas en el futuro para poderlas aplicarlas en su negocio y que siga creciendo. También te dejo un formato académico y sin nada de protección para que puedas copiar y pegar la tabla en tu documento si así lo puedas necesitar. Ya sabes que lo único que te pido es tu like como agradecimiento, que te suscribas para seguir viendo mis videos y que me comentes de manera sincera de qué maneras que pudieras mejorar el canal. Ya nos encontramos en la plantilla y aunque es algo grande, créeme que no es nada fuera del otro mundo. En total contamos con 8 recuadros, 2 en el extremo izquierdo, 2 en el extremo superior y 4 en la parte central. Los recuadros del extremo izquierdo corresponden a los factores externos, como las oportunidades y amenazas. Los recuadros de la parte superior corresponden a los factores internos,
es decir, las fortalezas y debilidades. Para este punto, ya deberías de saber qué significan cada uno de estos elementos, así como también de qué maneras que se obtienen. Si no, te recuerdo que deberías de ver los videos de la matriz MEFE, de la matriz MEFI e incluso de la MPC. Siguiendo con esa línea, yo me estaré trayendo la información que habíamos obtenido de esos videos, que si no recuerdas corresponden a un negocio que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de cuidado personal. Tal cual estaremos copiando la información de la matriz F y tal cual estaremos copiando la información de la matriz EFI. Yo sé que en la práctica pudiera ser muy complicado para muchos, ya que es muy estorboso ver todo el texto de las matrices F y de las matrices EFI en un solo documento. Por eso, aquí hay 3 caminos que te propongo. Número 1, puedes resumir los elementos tanto de la matriz F como de la matriz F y hacerlo lo más conciso posible. Número 2, pudieras poner una etiqueta o algún tipo de código que te permita identificar a cada uno de los factores. Por ejemplo, utilizar F01 para la fortaleza 1 o 01 para la oportunidad 1 y así con los elementos tanto de debilidades como de amenazas. O número 3, simplemente te aguantas y pones el texto tal cual es para estar evitando hacer referencias a documentos previos. En mi caso utilizo la opción 3 porque no me gusta perderme de ningún tipo de detalle. Ahora lo que nos queda es muy sencillo, porque simplemente tendremos que empezar a hacer los cruces. Y como estarás pensando, estos se encontrarán en la parte central de nuestro documento. Arriba a la izquierda contaremos con las estrategias FO, abajo a la izquierda con las FA, arriba a la derecha con las DO y abajo a la derecha con las DA. En esta plantilla notarás que tienes 5 espacios para ir anotando tus cruces, pero te recuerdo que no es necesario que los llenes todos, ni que debes forzosamente hacer cada uno de los cruces posibles. Tanto puede que te sobran espacios, como también puede que te falten en algunos apartados. No te presiones tanto por ello. Incluso yo solamente estaré escribiendo 3 ejemplos por cada cuadrante para que entiendas de qué va esto. Y te pongo un ejemplo de la primera estrategia ofensiva, que es una estrategia FO. Si cruzamos la información proveniente de la fortaleza 1 y 10 y la oportunidad 1 y 2, podríamos dar a luz a una acción en concreto, que sería aprovechar la distinción ISO y las alianzas con más de 25 tiendas ecológicas para orientarse a la producción de productos con base en materias primas orgánicas, mismas que serán adquiridas por medio de proveedores del estado de Tamaulipas. Y muy apegado iría la otra estrategia ofensiva, en donde se buscaría desarrollar nuevos productos relacionados que comiencen a ser demandados, como los cosméticos, herbales o especializados. En segundo lugar, podríamos hablar de las estrategias DO, que básicamente son las estrategias de reorientación y que surgen de cruzar tanto nuestras debilidades con las oportunidades. Un ejemplo muy obvio sería la mezcla entre la debilidad 1 y la oportunidad 2, donde para contrarrestar la dependencia a nuestro único proveedor de materia prima, buscaremos en el estado de Tamaulipas otros proveedores para incrementar nuestro poder de negociación, como también para disminuir las posibilidades de quedarnos sin materia prima. Otra posible estrategia sería la que emana de nuestras debilidades relacionadas con la infraestructura anticuada y nuestros altos costos de producción, junto con la oportunidad que indica que Nacional Financiera y Bancomex ofrecerán programas de financiamiento durante el año, donde podrá ser utilizado el recurso para modernizar nuestra infraestructura y poder así reducir nuestros costos de producción, o al menos mantener nuestros costos pero incrementar nuestra capacidad de productividad. Y a partir de aquí es muy sencillo, ya que lo que sigue es utilizar la misma mecánica para los demás cuadrantes. Aquí me gustaría comentarte algo que creo que es muy interesante y que vale la pena saber. Podrás notar que algunas estrategias no van precisamente en concordancia con otras, y es algo totalmente válido, porque son muchos los caminos que el estratega puede tomar para llegar a un destino determinado. Que hayamos identificado esos caminos no quiere decir que los vayamos a utilizar. Simplemente que un buen estratega considera una serie de opciones y a partir de ahí decide. Un estratega no se quedará con lo primero que vea, ocupamos opciones. Y eso es lo bonito de la estrategia, escoger entre diferentes opciones igualmente buenas. Y para poder escoger, ocupamos opciones. Que quien se quede con la primera opción no estará practicando la estrategia. Siempre debemos de ver las cosas de diferentes perspectivas y diferentes enfoques. Posteriormente nos decantamos por una o por otra opción. Por eso es necesario que de manera natural los 40 elementos cuenten con una participación en nuestra estrategia. Entre más holístico nuestro enfoque, más holístico nuestro pensamiento. También te vengo a recordar de nueva cuenta que ningún ejercicio estratégico debe de hacerse solo. Entre más pensadores, más ideas, más enfoques tengamos, mejor va a ser nuestro criterio y la decisión que pudiéramos llegar a tomar. Pero podríamos seguir hablando y esto no tendría ningún tipo de fin. Te recuerdo que tu tarea va a ser encontrar cualquier tipo de combinación que pueda llegar a ser atractiva para tu negocio. Y te recuerdo que solamente va a importar el volumen si implícitamente incluye la calidad en sus resultados. Es en este punto donde estaremos terminando la
matriz FODA, siendo en un par de videos donde estaremos retomando la información, que justamente es en 5 videos, cuando hablemos de la matriz MCPE, que es la matriz cuantitativa de la planeación estratégica, que justamente es la última matriz del método analítico para la planeación estratégica. Pero tranquilo, aún nos quedarán otras cuestiones que deberemos de identificar y arreglar antes de llegar a ello. Pero no te desesperes, que todo será conectado. Si te quedaste hasta este minuto, te lo agradezco. Es muy importante para mí. Si el video te gustó y te fue de utilidad, no te vayas sin dejarme tu like, suscribirte y comentarte qué te pareció el contenido. De este modo, te ayudarías a ti para seguir viendo mis videos que te van a ayudar, me ayudarías a mí para que siga con mi proyecto y ayudarías a otros a que conozcan la información. Por aquí te estaré dejando el siguiente video, que es el video de la matriz PEA, que sé que te va a gustar. Sin más que agregar, me despido.